Diego Gutiérrez y Miguel Vigier son los presidentes del Colegio y Consejo de Abogados vicepresidentes, porque hoy el Lalo Vistoletti no pudo venir. Y vamos a conversar con ellos un problema gravísimo que de alguna forma va a repercutir en no más allá de un mes en la tranquilidad pueblerina que tiene la provincia del Chaco hoy en este momento. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches para vos también y la gente que está escuchando de sus casas. Bueno, Miguel Vigier, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? Secretario del Consejo, ¿verdad? Secretario. Claro, esa cosa que genera una interna. Bueno, ayer se reunió el Superior Tribunal con todos los gremios. Hoy se reunía el Superior Tribunal con el gobernador de la provincia. Y ustedes están en ciernes con una amenaza de un aumento de las tasas de justicia para pagar supuestamente los aumentos. ¿Cómo se entiende esto y cómo lo ven ustedes a esta situación donde realmente el Poder Judicial es prácticamente dependiente del Poder Ejecutivo? No hay república. Muy preocupados en principio, muy preocupados porque en realidad esta no es una medida, el tema de los paros, yo le restaría importancia relativa al tema de las tasas, porque es un tema que todavía no está materializado, tendría que salir por ley y todavía no ha pasado por la Cámara ni se ha presentado un proyecto de ley. Lo que sí nos preocupa mucho es el tema de los paros, porque es una situación que no ha tomado comienzo la semana pasada ni la anterior, sino que ya viene teniendo mucho tiempo, se viene desplegando en el tiempo y últimamente se viene incrementando el nivel de fuerza con la cual se despliega el paro. Nosotros reconocemos el derecho a huelga que está legítimamente reglamentado, pero lo que decimos es que todo derecho constitucional, ningún derecho constitucional se ejerce en forma absoluta, sino conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Entonces, cuando uno desarrolla una huelga que está consagrada constitucionalmente, pero en forma abusiva, que es lo que sostenemos ocurre hoy en día, se transforma en ilegítima, porque el derecho a trabajar o el derecho a un salario digno que realmente tienen los empleados judiciales atenta la medida de fuerza contra el salario que no tenemos los abogados en este sentido, agravado por el hecho de que sobre nuestras espaldas o bajo nuestra defensa está la ciudadanía en general. Por eso ahí es donde nosotros vemos que sostenida en el tiempo el paro se vuelve ilegítimo. Pero como ocurre en este tipo de situaciones, no todas las responsabilidades recaen sobre quienes toman la medida, porque los empleados judiciales tienen derecho a un mejor salario. Realmente nosotros reconocemos que hay una situación angustiante en tal sentido, pero hay algo que no se puede, vos mencionabas la república, hay algo que no se puede perder en república, que es el diálogo. Claro. Le ha costado mucha sangre a este país darse cuenta que el camino es el diálogo. Sí. En términos de democracia, en términos de Estado de Derecho, no podemos jamás perder el diálogo. Y muchas veces uno reclama de parte de los funcionarios que estén a la altura de las circunstancias, y nos preocupa este sentido, porque la DPT rechazó en un par de ocasiones el pedido de conciliación obligatoria, salarial obligatoria, solicitada por el Superior Tribunal de Justicia. Bien, como cabeza de un poder que solicite la conciliación obligatoria. Ahora, no podemos ceñirnos a la letra fría de una ley, la ley de asociaciones sindicales, para negar cobertura sindical, cuando la Suprema Corte, en varios fallos ya de hace muchísimos años, viene sosteniendo que la cobertura sindical, el respeto por las asociaciones sindicales y el empleado y los delegados, se extienden hasta los meramente inscriptos. Entonces, en una situación de crisis salarial, no podemos dejar que se extienda el paro evitando el diálogo, que es lo que nosotros consideramos extremadamente necesario. Ahora, perdón, fíjese en lo lamentable que es la situación que nos lleva en definitiva a un enfrentamiento entre trabajadores, los trabajadores judiciales y los trabajadores de la abogacía, porque aunque se cueste ver la situación profesional de los abogados, somos trabajadores autónomos, en muchos casos mucho más precarizados y desamparados que cualquier trabajador público. Entonces la situación está en la que los trabajadores públicos no ven judiciales, no ven reconocidos sus legítimos derechos, porque no podemos dejar de reconocer que cobran salarios que no son dignos y fundamentalmente no se corresponden proporcionalmente con la calidad que tiene nuestro Poder Judicial. El Poder Judicial del Chaco es sin duda uno de los que mejores
poderes judiciales en el país hay en materia de calidad institucional, en materia de independencia de nuestros jueces, en materia de idoneidad, y eso no se corresponde con los salarios. Entonces no podemos dejar de acompañar tampoco ese justo reclamo de los trabajadores judiciales que ven que en la media nacional están muy por debajo de ese promedio. Pero al mismo tiempo representamos al sector de los abogados. La clase política, perdón, Vigier y Gutiérrez, la clase política prácticamente cooptó la institucionalidad, porque es impensable que en este momento estemos en una mesa periodística discutiendo salario y no discutiendo, por ejemplo, o no de pronto exponiendo ustedes, hombres del derecho, cómo se puede hacer para profundizar la independencia del Poder Judicial. Bueno, fíjese que, por ejemplo, el reconocimiento de la autarquía del Poder Judicial es clave para que el Poder Judicial pueda manejar sus recursos presupuestarios. Y estamos ante algunas insinuaciones de reforma constitucional, dos ya, por lo menos las que he visto, y en ninguna de las dos ha aparecido, por ejemplo, esto que sí es arquitectónico y es fundamental. Se habla de reconocer derechos que ya están todos reconocidos. A esta altura tenemos 15 tratados de derechos humanos en la Constitución Nacional, no hacen falta más derechos. En todo caso, hace falta mejorar la arquitectura del poder, y de eso no se habla, y este es un buen ejemplo. Conceder la autarquía al Poder Judicial es una forma de garantizar que maneje su presupuesto y que no se lleguen a esta situación en la cual el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen la espada y la bolsa, como ya decía Madison hace más de 200 años, y el Poder Judicial no puede resolver sus conflictos presupuestarios. Y le agrego otra cosa, desde el Consejo no vemos tan livianamente la cuestión de las tasas, porque suele ser siempre una salida fácil. Tocar el bolsillo de los contribuyentes, aumentar impuestos, la tasa judicial es un impuesto y es uno de los peores impuestos que hay, porque es un poder del Estado cobrando por prestar un servicio. El Poder Judicial presta el servicio de administración de justicia y cobra por ello al contribuyente. Transferir recursos de nuevamente trabajadores, como son los justiciables en muchos casos, a los trabajadores judiciales para solventar ese gasto no puede ser la solución. Así que desde nuestro Consejo, desde ya, tajante respuesta negativa a esa posibilidad. Los médicos suelen hablar de anatomía y fisiología humana, ¿no? Es decir, la anatomía respecto a los órganos del cuerpo y la fisiología, cómo trabajan entre sí los órganos. A nosotros hoy coincido en este punto de que en cuanto a la eventual reforma constitucional de la cual se habla, la preocupación no es la anatomía institucional, sino la fisiología, es decir, cómo se intervinculan, cómo se relacionan los poderes del Estado en materia de república. Nosotros realmente vemos que la forma en que se ha evolucionado este tiempo de reforma constitucional que hemos tenido deja mucho en el camino, deja mucho por implementar. Más que reformar la Constitución, deberíamos cumplirla en realidad. Tenemos un ejercicio democrático muy joven, pero al mismo tiempo muy infantil en cuanto a que necesitamos, y recalco esto, mucho diálogo, porque realmente no solamente en la justicia, sino en todas las áreas del Estado se ha incrementado entre un 6 y un 8%. La masa salarial hoy en toda la provincia, el costo salarial de la provincia en materia pública son 2.100, 2.150 millones de pesos en forma mensual. Y solamente ATP recauda unos 400 millones y el índice de masa coparticipable más el fondo sojero que ha ingresado este último mes es de poco más de 3.000 millones de pesos. Entonces, creo que si nos sentamos a conversar, nos sentamos a dialogar y no establecemos este gran problema que tiene la justicia, que es la paralización de la justicia, porque hay que decir las cosas en su justa medida. No se puede trabajar 2 días a la semana durante varios meses. Porque si yo te dijera, de aquí al 2018 quedan 18 días hábiles por trabajar, vos me dirías, no, estamos todavía en septiembre. Pero si estamos trabajando solamente 2 días hábiles a la semana, no hay pueblo que pueda sostener ningún crecimiento trabajando 8 días al mes, 8 días hábiles al mes. Y el problema es que al estar resentida el funcionamiento de la justicia en un 60%, aquella persona que esperaba tener la resolución a su conflicto en 4 o 5 años va a tener que esperar ahora un 60% más de tiempo, es decir, va a tener que llegar a 8 o 9 años. El paciente oncológico que está necesitando una reposición de la justicia, un fallo en algún amparo, o aquella persona que necesita una prótesis en forma urgente, que necesita una resolución judicial, no la está teniendo. Yo pregunto, y me gustaría que los conductores de las dos entidades que nuclean a los hombres del derecho me respondan. ¿No será que le está faltando envergadura institucional a quienes hoy dirigen el Superior Tribunal de Justicia y son sumisos al poder político?
El gran problema que tiene el Poder Judicial, y a veces esto no se entiende, es que cumple un rol moderador. El Poder Judicial tiene que permanecer en la sombra, no puede salir a ocupar la prensa para hacer reclamos a los otros poderes. No es el rol que tiene el Poder Judicial. Los jueces no pueden nunca abandonar su rol prudencial de que imparten justicia. Y es muy difícil la situación de la cabeza del Poder Judicial, que a la vez que tiene este rol de magistratura, tiene este rol también de encabezar el para lo poder. cual tenía que ser autárquico. Tendría que ser autárquico pero fíjese, ayudaría. Pero ayudaría muchísimo, pero también fíjese que el doctor Gutiérrez señaló muy bien que la cabeza del Poder Judicial ha hecho lo que tenía que hacer. Ha acudido como empleador ante la Autoridad Administrativa del Trabajo y ha pedido la conciliación obligatoria. ¿Y qué le dijo? El Poder Ejecutivo ha dicho... Rechazó. Ha dicho que no tenía... Es insólito lo que ha dicho, la verdad. De nuevo me acuerdo, porque no le conviene a la política que el Poder Judicial sea autárquico. Por lo que sea. Autónomo. Pero lo cierto es que independiente económicamente. Igual la conciliación nos llevaba a la autarquía. Eso requiere una ley. Estamos de acuerdo, pero son pasos que se van dando seguros. Hay algo que vos dijiste que es muy inteligente y metiste el dedo en la llaga. 2 convocatorias a reformar la Constitución. Por un lado, tengo entendido, Capitanich, y por el otro, el propio gobernador, que hasta incluso hizo en la opinión publicada, sacó el eso. Y resulta que en las 2 posiciones no se habla de la autarquía del Poder Judicial. Entonces, es verdad. ¿Qué reforma? Te quiero contar algo, Tonino. La semana pasada estuvimos reunidos junto al Consejo y a los otros 5 colegios de abogados de toda la provincia en Sespeña. Y justamente la gran preocupación es esta. No solo la reforma constitucional, porque es algo que vemos a futuro, algo que no se puede implementar esta semana. Pero sí nos preocupaba seriamente el tema de los paros. Y en ese sentido, todas las instituciones de derecho, todos los colegios de abogados de la provincia reconocidos por la ley 7524, estamos de acuerdo de que el paro es salvaje a estas alturas. Porque, vuelvo a repetir, entiendo que hay partes de responsabilidad, como siempre ocurre, la responsabilidad no se encuentra en cabeza de alguien o de un poder, se encuentra repartida, hay partes de responsabilidad en el evento. Lo que se trata es de fortalecer el rol que a cada uno le compete en este entorno problemático y decir, bueno, yo tengo que cumplir mi rol. El Superior Tribunal de Justicia convocó a conciliación obligatoria. Me parece perfecto. La DPT, la Dirección Provincial del Trabajo, tendría que haber dicho, señores, está la crisis institucional de la justicia o salarial dentro de la justicia en este momento, que no vamos a estar preocupados de si 1 o 2 gremios tienen o no personería sindical, porque aparte la Corte lo resolvió en muchas otras instancias y porque aparte ya nos hemos sentado a negociar en otras oportunidades con todos los gremios. Claro. La voluntad de diálogo no puede cambiar según las circunstancias políticas, tienen que ser siempre la misma, porque uno es funcionario público. Uno no, o sea, el funcionario público tiene que asumir el deber. Tiene que ser una vocación, ¿no? Exactamente, porque maneja la cosa pública, ese es el tema. Pero yo insisto, ¿no? El Superior Tribunal de Justicia hizo lo que tenía que hacer. Acudió a la autoridad competente y solicitó la conciliación obligatoria. El argumento es insostenible. El argumento que dio la dirección para no convocar es insostenible. Y otra cosa que agrego... Perdón, por favor. Vinculado con esto de la tasa de justicia... no es que negamos que deba haber un precio razonable por el servicio, nos negamos también al aumento absolutamente desproporcionado que sería de ir de 0,20 a 2 pesos. Y otra cuestión que también nos preocupa, el paro no solamente afecta al Poder Judicial, el registro de propiedad inmueble está de paro, el registro civil está de paro, la administración tributaria provincial está de paro. Lo peor que nos puede pasar es normalizar esta situación excepcional, esto es que vivamos en lo extraordinario como si ya no fuera extraordinario, es decir, todos los 3 poderes creo que tienen responsabilidad. Una preguntita y les agradezco mucho la presencia de ustedes porque vamos a seguir este tema. Hagamos como dicen en la Cámara de Diputados, hagamos un cuarto intermedio. Pero una preguntita a nivel personal. ¿Ustedes no tienen la sensación de que es como que si fuera un terremoto comienza a haber mar de fondo, burbujas y el poder político no se está dando cuenta o mira para un costado y no se quiere dar cuenta? Porque la administración está paralizada. No hay salud, no hay educación, no hay justicia, no hay nada. ¿Qué pasa? Bueno, la Constitución Nacional lo hemos marcado y por ahí fue un poco exagerado los términos con lo que salió a la luz en la prensa. Decía por ahí algún titular, los colegios de abogados amenazan con la intervención federal. No es así. De la charla que tuvimos todos los colegios aglutinados en Sespeña la semana pasada,
Decíamos, la gravedad institucional es que el artículo 5 de la Constitución Nacional dice que el Estado Nacional le garantiza a las provincias su autonomía, lo que es lo contrario a la intervención, le garantiza su autonomía bajo el cumplimiento de 3 funciones elementales: el servicio de escolarización primaria, el servicio de el régimen municipal y justamente el cumplimiento de justicia. Sin justicia los pueblos no pueden avanzar, no pueden crecer, no pueden desarrollarse, porque pierde el Estado de Derecho. Y no existe país en el mundo que haya sobrevivido a una instancia de no tener Estado de Derecho. Lo está pasando a Venezuela en este momento. Lamentablemente no es a lo que queremos llegar y por eso estamos proponiendo las reformas necesarias. Yo le agrego a eso que las condenas que tiene el Estado argentino en sede internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchas de ellas se vinculan con privación de justicia o con denegación de derecho a la identidad. Fíjese que son las áreas justamente en las que tenemos paralizado el Estado. El Estado argentino se ha comprometido a garantizar los derechos humanos y los poderes del Estado son garantes de esos derechos, y las provincias también frente al Estado federal. Gracias. A usted. A ustedes. Muy amable por venir. Vamos a seguir de cerca este tema. Director, la pausa rapidito y venimos con los diputados Hugo Ságer y Ricardo Sánchez. Bueno, está pasando una jornada que denominamos el Arte Sin Barrera, que es el segundo año consecutivo que lo desarrollamos, con todas las escuelas especiales que fueron invitadas. Hoy concurrieron más de 20. Vamos a tener el cierre con la comparsa Mombay, que usted sabe que es la única inclusiva, la única comparsa inclusiva que hay en el Chaco, y creo que en la Argentina. Así que bueno, contentos de poder aportar nuestro granito de arena para todas las escuelas especiales, para todas las personas con discapacidad, que acá vienen a mostrar sus trabajos, a desarrollar su arte, decirnos, somos personas, sabemos pintar, tenemos una artista, no sé si ya tuvieron oportunidad de verla, una artista que vino de Charata, que es nuestra artista Rosa, que no tiene brazos, Rosa Paz de Charata, que nos está acompañando, y bueno, es visibilizar que la sociedad civil en su conjunto vea de que tenemos que estar todos juntos con ellos, ayudarlos, incluirlos sobre todo. De esto hablaban casi todos, señora, de que la sociedad comience definitivamente a incluirlos. Y sí, dejar las barreras mentales de lado, que son muchas y que todavía persisten. Si bien se hizo mucho en el tema de discapacidad, nosotros tenemos un área, que es la Dirección de Discapacidad del Poder Legislativo, que brinda asesoramiento y capacitación permanentemente a todos, y es gratuito. Y bueno, cada uno que aporte desde el Estado, de la sociedad civil. Todavía vemos en nuestras plazas que no hay juegos para personas con discapacidad, y eso es algo que tenemos que trabajarlo. Vemos que todavía no tienen una mejor accesibilidad aquellas personas que van con su bastón verde, con su bastón blanco, faltan semáforos para personas que no tienen visión o que tienen una visión disminuida, y esto es algo que tenemos que trabajarlo juntos, pero principalmente la comunidad en su conjunto nos tiene que acompañar y tiene que decir, bueno, somos todos hijos de Dios, todos tenemos las mismas oportunidades y todos tenemos que trabajar para tener las mismas oportunidades. Quienes tuvimos la suerte de no tener discapacidad, de no tener algún familiar, tenemos que trabajar para incluir a los que sí la tienen. Y bueno, nosotros creemos que esto es un granito de arena más que ponemos para que visibilizarlo y que toda la gente nos acompañe, ¿no?